Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Señores, no se sabe cuál es peor, si el audio que está circulando con la amenaza de la doctora Telma Batista, encargada de salud pública en la provincia de Barahona, amenazando a las mujeres empleadas de esa regional de salud, a que fueran a la concentración que realizó el PRM con las mujeres modernas el pasado domingo en el Distrito Nacional, en el Palacio de Deportes, para juramentar la Asociación de Mujeres Modernas. Y que se trasladaron mujeres de diferentes puntos del país y que la doctora Telma Batista, mediante un audio, amenazó a todas las empleadas de que serían canceladas si no asistían a esa concentración. Le decía que ellas sabían que ella tenía el juego pesado y que tenían ese empleo gracias al PRM. Una actitud trujillista de una dictadora, que en esta etapa de la vida hayan políticas así y funcionarios así, es una vergüenza. Pero no se sabe cuál es peor, si el audio de la doctora Telma Batista o el comunicado que puso a circular el presidente del PRM en Barahona, el señor Edgar Augusto Félix Méndez, quien publicó un comunicado dándole un espaldarazo a la actitud, a la decisión de la doctora Telma Batista. Dice el presidente del PRM en Barahona que la doctora Batista no está sola, que ella está sirviendo a su partido y que ella no puede ser sancionada, que no puede ser suspendida por hacer lo que decide su partido, por trabajar de acuerdo a lo que hace el PRM en Barahona. Eso quiere decir que es el PRM en Barahona el responsable de la actitud de la doctora Telma Batista, que no es una decisión aislada, que los demás dirigentes del PRM, dicho pues en voz del presidente de ese partido, actúan igual que ella, y que es una decisión dictatorial, trujillista del PRM en Barahona, de eso no hay duda. Porque con ese comunicado, el señor Augusto Félix Méndez está diciendo que ellos son incondicionales a la doctora Telma Batista, que ellos no van a permitir que sea sancionada por ella servirle a su partido, por ella actuar de acuerdo a lo que decide su partido. Eso es una vergüenza. Por eso, históricamente, pasan esas cosas en los diferentes partidos de este sistema político podrido. Porque es el sistema político tradicional el que está realmente podrido, corrompido, dañado de los pies hasta la cabeza, de corrupción y otros males que no permiten que puedan convivir con transparencia, con seriedad, con honestidad y honradez en el Estado Dominicano. Por eso en este país hay tanto corrupto, porque es una vergüenza que los dominicanos y dominicanas tengan que soportar y convivir mucho de ellos con políticos de esa categoría, con políticos de esa bajeza, como la doctora Telma Batista y el presidente del PRM en Barahona, Edgar Augusto Félix Méndez, quien con ese comunicado, sin duda no se sabe cuál es peor, si el audio amenazante, intolerante, que no debe pasar, que no se puede permitir sin sanciones de la doctora Telma Batista, o el comunicado del presidente del PRM en Barahona. No se sabe cuál es peor, no se sabe cuál es más lacerante, no se sabe cuál le causa más daño, más marginación, más humillación a los trabajadores y trabajadoras, a las empleadas, como dice la doctora Telma Batista, que tienen ese empleo gracias al PRM, decía ella en ese audio, dice ella. Eso es lamentable y es una vergüenza. De verdad es una vergüenza que todavía en este país los dominicanos tengan que soportar a esa clase, a esos niveles de políticos que son pagados con el dinero del pueblo, con el dinero de los impuestos que paga el pueblo con todo lo que consume en la República Dominicana. Eso es una vergüenza. Ojalá las altas instancias del PRM tomen medidas sancionadoras. Y decía la senadora Farideh Raful, entrevistada en el día de ayer en el programa El Día por Edith Feble,
que ella es del Comité Ejecutivo Nacional del PRM y que van a tratar esos casos, casos como ese y otros, de esas amenazas, de esas actuaciones de esos dirigentes del PRM. Y que no es una línea, dice ella, porque ella es del Comité Ejecutivo y ahí nunca en la vida se ha bajado línea de esa magnitud, donde se force, no se presione a los empleados y empleadas públicas a tener que asistir de manera obligatoria o sean cancelados actividades políticas o serían canceladas en las instituciones públicas que trabajan. Ojalá esa instancia a la que pertenece Farideh Raful tomen medidas responsables, serias, sancionadoras contra políticos de la categoría de la doctora Telma Batista y del presidente del PRM en Barahona, Edgar Augusto Félix Méndez, que son una vergüenza para los dominicanos y dominicanas. Señores, las reservas de candidatura. En cada elección, cada 4 años, los partidos reservan candidaturas. Reservas que están aprobadas por la Junta Central Electoral, pero que el objetivo, el móvil de reservarse la candidatura, muchas veces van en perjuicio de tradicionales dirigentes, de hombres y mujeres que son dirigentes de su partido, que muchas veces lo dan el todo por el todo, sobre todo dirigentes de la base y medio, y que luego esa reserva la tienen ahí los partidos tras batidores para negociar, para alianza, y muchas veces para darle candidatura a personas que tienen mucho dinero, allegados o desconocidos, pero que garantizan mucho dinero para campaña, y dejan fuera de una candidatura a regidor, alcalde, diputado, a senador, senadora, para entregarle esa reserva a alianza con pequeños partiditos, bisagra, que solo buscan ventaja política y provechos económicos, o como dije anteriormente, allegados o desconocidos que tienen mucho dinero. De manera que esas reservas históricamente han perjudicado a verdaderos dirigentes, a hombres y mujeres que sí se entregan a trabajar por los partidos, pero que siempre son los menos beneficiados. Son los que las altas instancias de los partidos le dan con la punta en pie, como dice el pueblo, le dan la espalda y lo dejan muchas veces marginado, sin ninguna influencia a nivel tanto de las direcciones políticas como de los gobiernos cuando ganan las elecciones. Ese es el mal de la reserva de candidatura, porque no importa que se reserve candidatura, pero el objetivo generalmente ha sido ese, para luego negociar, antes de que llegue a la recta final, negociar con otros pequeños grupos, para lograr el apoyo de su grupo, ofreciéndole candidatura, dándole su tajada, y se la dan en perjuicio de dirigentes reconocidos que sí han trabajado por su partido. Por eso esas reservas generalmente son muy perjudiciales. Señores, en San Francisco de Macorís, otra vez la fumigación con herbicida o pesticida, con veneno, ha vuelto a intoxicar a una gran cantidad de alumnos, de estudiantes de escuelas cercanas a esos terrenos, a esas fincas, arroceras o de otros rubros, pero que ya son muchas las veces, que muchas familias están con el grito al infinito y que las escuelas tienen que cerrar la puerta y salir en desbandada para centros de salud, como ocurrió ahora, que unos 10 o 20 estudiantes fueron llevados de emergencia a centros de salud en San Francisco de Macorís, producto otra vez de la intoxicación por ese veneno de fumigación a esas fincas. Las autoridades tendrán, porque los propietarios de su terreno se han comprometido a evitar esa situación y no lo han cumplido. Pero aquí existen autoridades de salud pública, de agricultura, de medio ambiente, que es un daño al medio ambiente también, y de otras instituciones estatales que deben velar por la seguridad, pero sobre todo por la seguridad de los niños y niñas que están en esas escuelas o que viven alrededor. O están las autoridades del gobierno esperando que haya muertos, que haya una cantidad de muertos. Es que anterior a esta vez de ahora, hubo una gran cantidad de niños intoxicados y se han informado que todavía 2 de ellos permanecen en estado muy delicado de salud en un centro asistencial de esa provincia. Eso es grave. Podría uno de esos niños, esos jovencitos, morir, y podrían morir muchos niños por la irresponsabilidad de autoridades que no cumplen con su deber. Porque ¿cómo es posible
que todas estas autoridades que tienen que ver con esa área no se reúnan y tomen la medida del lugar competente en torno a los propietarios de esos terrenos, para que ese riesgo, para que ese peligro a que exponen a esos niños en las escuelas y en la vivienda no siga ocurriendo. O, repito, van a esperar, ojalá no ocurra, por los niños y por los padres y la madre, pero tendrán que esperar será para poder actuar, para poderse dar la cara con responsabilidad, que hayan muerto. Ojalá no lo haya, por el bien de los niños y de los padres. Pero la irresponsabilidad de muchos funcionarios del gobierno raya ya con el límite. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Que son muchas las veces que este riesgo está sobre los niños, que han puesto en peligro la vida de muchos niños y niñas, y que no se actúe y que no se corrija esa situación. Están esperando aparecer una tragedia. Ojalá no ocurra, pero son funcionarios irresponsables del gobierno actual en esa área que tienen que ver con corregir ese mal. Ojalá lo hagan ahora, antes que sea demasiado tarde. Ojalá.